Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar acá en estos tiempos difíciles de presencialidad. Esto la verdad que se hace con mucho esfuerzo. Gracias al hotel por darnos este lugar maravilloso, a la profesora Virginia Bonilla, que hoy nos va a acompañar a presentar el libro, y le quiero dar un especial saludo y afecto y abrazo a Diego, que bueno, se convirtió en un escritor de la casa. Es el primer libro que escribe con Editorial Planeta. Es el primer proyecto de varios que vamos a hacer. Esto empezó hace casi 2 años y bueno, empezó para un proceso largo de muchos libros. Así que bueno, simplemente era eso, saludarlos en nombre de Editorial Planeta. No voy a hablar mucho del libro porque acá tienen a 2 personas que se van a profundizar, pero sí decirles que bueno, a mí personalmente me encantó el libro, me encantó esos 2 temas de novela trágica y la descripción, pequeña pero descripción de lo que fue la preguerra civil española, que para mí, que bueno, no conocía tanto, fue bastante informativo. Así que bueno, nada, simplemente eso. Muchísimas gracias. Gracias, un aplauso para Mir. Vamos a agradecer la presencia del señor alcalde de Punta del Este, que acaba de llegar. Estamos... buenas tardes, bienvenido.
y Virginia Bonilla, que es docente de literatura. Yo no la conocía hasta hace muy poco tiempo. Y bueno, y ustedes van a ver o van a entender por qué Planeta, en este caso, la convocó para la presentación. Así que esto se debe, es una suerte de penitencia por hacer las cosas bien. Así que Virginia. Bueno, sí, primero aclararé eso, que hago esto con mucho respeto, en realidad desde mi rol de docente de literatura, pero fundamentalmente desde mi rol de lectora voraz. Todos los que estamos aquí presentes conocemos obviamente a Diego Fischer. Diego ya llegó a ese estadio de los escritores cuando ya las presentaciones huelgan y con decir Diego Fischer hay allí una marca registrada, ¿no? Sabemos todos que además de escritor estudió periodismo, que es investigador, que escribe actualmente una columna de opinión en el diario El País, que hasta hace muy poquito tiempo estuvo en el programa Los Notables y promete volver, ¿verdad? Que tiene cerca de 20 libros publicados, entre ellos libros de historia, en los que no solamente está muy alto, ¿no? ¿Está bien? Un poquito más lejos para bien. Bueno, decía que hay cerca de 20 libros de Diego publicados y que ha sido galardonado en varias oportunidades como el Libro de Oro por la Cámara Uruguaya del Libro. Me gusta siempre recordar que es el padre de Joaquín, de Valentina y el abuelo de Guillermina, a quien va dedicado este libro, porque más allá del rol que cada uno tiene, la persona y los afectos de uno siempre son importantes, ¿no? Supe que el primer libro que leíste, Diego, fue a eso de los 7 años, cuando tu madre te regaló Chico Carlo en una cuarentena obligada por una hepatitis. Y me pregunto si ese Diego de los 7 o de los 8 ya soñaba con ser escritor. No, en absoluto. No. En absoluto, no. Sí, es absolutamente cierto que mi primer libro, por lo menos el primero que recuerdo, y debe haber sido el primero, porque el primer libro uno lo recuerda, y además este lo recuerdo especialmente, fue Chico Carlo. Yo me había agarrado una hepatitis, las hepatitis de aquel tiempo eran larguísimas, se medían con cruces, ¿se acuerdan? Y creo que fueron 2 meses de cama, pero cama. Imagínense en una casa donde había 6 hermanos, un apartamento amplio, pero apartamento al fin, los malabares que habrán hecho mis padres para... Bueno, y creo que me dieron el mejor antídoto que me pudieron dar, que fue, en este caso mi madre, que era profesora de idioma español y literatura española, me dio Chico Carlo, y bueno, de ahí empecé y no paré en la lectura. Leía muchos diarios, no solamente libros. Muchos diarios, porque en mi casa se recibían muchos diarios, ¿no? Se recibía El País, te van a pensar que soy antidiluviano, pero no es tan así, un poco puede ser, pero El País, El Plata, se recibían los domingos, La Nación o La Prensa de Buenos Aires. Sí, creo que era algo común en un Uruguay un poco distante en el tiempo, pero por ahí empezó la cosa. Bien. Dicen quienes han leído tus libros, opino yo personalmente y atrevidamente lo mismo, coincidimos en que una de tus fortalezas como escritor es trasladar al lector a los escenarios que planteas o que presentas, ¿no? Uno vive, convive, casi que hasta siente los aromas de los escenarios que creas en tus ficciones, que además de ficción son basadas en hechos reales, ¿no? Cuando todo pase, que es el libro que estamos presentando aquí, no es la excepción. Uno camina por las calles de España desde 1930 a 1936, que es lo que plantea el libro. Estamos hablando de una España previa a la Guerra Civil Española. Y yo quería preguntarte acerca de la elección del tema, ¿no? Porque me parece que qué escribir también dice mucho del escritor. No solamente qué escribir, sino también cómo escribir o desde qué lugar uno se para, ¿no? Para escribir la historia. Uh-huh. Hay algo en el prólogo, tú terminas el prólogo al encuentro de las Tres Marías, el libro de Juana, diciendo, aquí está Juana, ¿no? Como una forma de decir, esta es la verdad. Sí. ¿Este libro es como una forma de decir, aquí está España? Yo digo que en este libro aquí está Daniel Civils,
y aquí están Dolores y Consuelo, sin duda. Yo no puedo decir, no, sería muy arrogante decir aquí está España, porque no tengo la información ni el conocimiento suficiente para hacer determinada aseveración. Lo de Juana fue distinto, y sigo convencido que en ese prólogo, esa frase que remata el prólogo está bien puesta. Pero tú hablabas de un retrato de una época, sí, es cierto, aquí se retrata una época. Y me desvío brevemente de tu pregunta, no tan brevemente, porque una de las responsables, o la responsable de que yo haya escrito este libro está aquí presente, que es la señora Mercedes Civils. Mercedes Civils, y también está Ángeles. No, pero el responsable sos vos. Ángeles acabo de conocer. Así que pido un aplauso para la señora. Así es. Mercedes asistía a unas charlas que teníamos en Carrasco con un grupo de señoras muy macanudas, y esto va de mi parte. Y en determinado momento ella hace un comentario en el break, en el corte, cuenta una anécdota de Daniel. Yo a tu padre lo trato como si fuera un familiar mío a esta altura, ¿no? Me he tomado ese atrevimiento, pero es un personaje mío, lo he incorporado. Y cuenta un episodio de Daniel el episodio de las alubias, para quienes leyeron el libro, en el Escorial, y yo quedé muy impresionado. ¿Qué pasa? Las personas que han vivido determinadas historias de manera cotidiana, me ha pasado muchas veces, generalmente no tienen la dimensión o no le dan el valor que esos episodios tienen. Entiendo que eso le pasaba a Mercedes y entiendo que le debe haber pasado al resto de los hermanos Civils, que son 11. Y a mí me pareció una historia, después cuando hablé un poco más en profundidad con Mercedes, me pareció una historia increíble. Pero además, como la forma que que Mercedes me lo contaba, con una sencillez, con una cotidianeidad, me entusiasmó aún más, porque no tenían la conciencia de cuán importante ese episodio pintaba una época y pintaba un tiempo y pintaba una historia, o por lo pronto el comienzo de una historia. Y es así como yo comencé a sumergirme en la investigación, que terminó siendo Cuando todo pase. Bien, así llega a ti entonces la historia de Daniel Civils. Claro. Para los que no han leído el libro, son 3 los protagonistas: Daniel por un lado, y Consuelo y Dolores por otro lado. Son historias paralelas en la obra que se cruzan ya casi al final. ¿Cómo llega la historia de Daniel? Sabemos que es gracias a Mercedes, se lo agradecemos todos, como lectora te lo agradezco, Mercedes. ¿Cómo llega a ti la historia de Consuelo y de Dolores? Bueno, la de Consuelo y de Dolores se atraviesa, porque yo fui a buscar esa historia, a corroborar algunos datos y ampliarlo, que me había proporcionado Mercedes al archivo diplomático de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y cuando ahí empiezo a descubrir documentos, digo, ¿y esto? Y es cuando me encuentro con la partida de nacimiento de Dolores y de Consuelo. Y digo, ¿qué tiene que ver esto en este esquema, no? Y me encuentro con la historia de la otra casi víctima, o víctima también, de esta historia. Me encuentro con los documentos que el embajador, es decir, Daniel Castellanos, informaba, como lógicamente correspondía, con una frecuencia mucho mayor que en otro lugar, que en otro destino. Recordemos que Daniel Castellanos es el tío de Daniel Civils Salvañach, y cuya señora eran tíos y padrinos de Daniel Civils, que se van a vivir a Madrid porque él es designado
embajador, en aquel momento se decía ministro, ante la corte del rey Alfonso. Y bueno, llega en un momento muy particular, no me quiero adelantar a tus preguntas, pero en esa pesquisa, que va por supuesto mucho antes que la partida de Daniel, que es en 1930, en el Julio César, en el buque más lujoso que hacía la travesía entre Montevideo y entre el Río de la Plata y Europa, me encuentro con la historia de Consuelo y Dolores. Y bueno, y yo siempre sostengo que uno tiene un puerto de partida, ya que hablábamos de barcos, en una investigación, pero nunca tiene un puerto de llegada. Y me ha pasado siempre, es como una máxima en todos los libros, y en todos los libros siempre hay un obstáculo grande, que bueno, eso hace que uno se esmere más y se esfuerce más en buscar, es decir, yo tengo una norma que se presenta yo diría que en el 100% de los casos, y es cuando no aparece determinada información que sabemos que el hecho existió o sucedió, es porque hay mucha información. El tema es encontrarla. Y bueno, y Consuelo y Dolores se cruzaron allí en los documentos del embajador Castellanos. Y dije, bueno, vaya qué historias hay aquí, ¿no? Y qué historias desconocidas, porque yo me creo una persona medianamente informada, vivo de la información, trabajo con la información, y de Dolores y Consuelo sabía, sí, que alguna vez había escuchado y había leído algún artículo en El País cuando los trajeron aquí, hace muchos años, pero no sabía más nada. Y bueno, y ahí... Es se siente más responsabilidad dar a conocer, porque digo, otros libros tuyos hablan de personajes que todos conocemos. En este caso son 3 personas que son anónimas para nosotros hasta este momento y que probablemente si no fuera por ti no llegaríamos a conocer. Digo, se siente más el peso de decir, bueno, esto va a salir a la luz de acuerdo a lo que yo diga, la imagen que le va a quedar al público, al lector, es la que yo dé. Bueno, posiblemente sea, ¿no? Ojalá luego vengan otros escritores, otras personas que investiguen y continúen esta historia. Ojalá, o no sé si ojalá, porque capaz que la continúe yo. Pero no, hablando en serio, uno trabaja con la misma responsabilidad, sea este caso, cuando todo pase, estos 3 personajes, o Juana, Delmira, Carlota, Quetupé, en fin, China. A veces cuando hay, como es en este caso, familiares vivos, y una familia numerosísima también, uno es mucho más... yo soy extremadamente puntilloso. Al decir de la gente que trabaja conmigo, soy insoportable. Y aún así se me han colado errores. Porque, digo, es una manía que heredé, no una manía, es una forma de encarar la profesión que la aprendí de quienes me enseñaron la profesión, por lo pronto, de periodista. Y en este caso, bueno, por un lado era una suerte tener a Mercedes, tener a la familia Civils, porque era una forma de tener un contacto permanente y chequear un ida y vuelta, ¿no? A Mercedes enloquecí, literalmente. Y creo que ella enloqueció a sus hermanos con WhatsApps y todo eso. ¿Es así? Bueno. Pero en el caso de las hermanas Aguiar, no había nadie, por lo menos en Aguiar Mella, próximo, y y siempre hay esas cosas que decía, bueno, siempre hay un obstáculo, bueno, hay que salvarlo. De una manera absolutamente casual me encuentro con una persona, me pregunta en qué estás trabajando, a la salida del arzobispado. Pero en ese tema he estado trabajando muchísimo tiempo, que no lo conocía hasta entonces, el padre Gonzalo, párroco de la iglesia Estela Maris de Montevideo. Y allí lo llamo al padre Gonzalo, un crack, y él estaba buscando hace mucho tiempo esas cosas que, bueno, pónganle el nombre que quieran, digo, el destino, la suerte, las constelaciones, Tata Dios, pero él estaba buscando a alguien que escribiera justamente la historia de Consuelo y Dolores, porque él jugó un papel muy importante para que esa historia, claro, no la beatificación, y para que ellas, los restos de ellas volvieran a Montevideo.
Y el padre Gonzalo, con quien tuve un par de charlas, tenía un documento que era clave. Era el expediente, que está en su tapa en latín, no me pregunten el nombre porque no tengo la más mínima idea, pero sí el expediente de la beatificación de Dolores y Consuelo. Y en ese expediente hay una cantidad de información, pero absolutamente extraordinaria, que a veces también, bueno, ahí van entra en contradicción con otros documentos o con otra información, ¿no? Pero entonces como que las cosas se fueron dando y se fueron abriendo y se fueron sumando documentos para poder conocer a los personajes, para poder después escribir sobre ellos y para poder ofrecérselos al público. Repito, con el mismo respeto, con la misma exigencia que lo he hecho con otros personajes. Y bueno, y ahí está el resultado. Ahora es el público que dice, que juzga y que dice, bueno, me gustó, no me gustó, en fin. ¿No? Está aprobado, Sí. está. Bien. Nos adentramos un poquito en la historia y hablamos de España en esos 6 años previos a la Guerra Civil Española, en los que las milicias rojas reaccionan brutalmente contra la Iglesia Católica, y no solamente contra la institución de la Iglesia Católica, ¿no?, sino contra las personas que tenían que ver con la Iglesia Católica. ¿Por qué? ¿Por qué reaccionan? Bueno, eso me gustaría saberlo yo, si hubiera una respuesta. Creo que una de las razones fue porque, hagamos un poquito ubiquémonos en el tiempo y en el espacio, ¿no? Europa estaba viviendo un momento dramático. Italia hacía ya más de una década que estaba siendo gobernada por el fascismo de Mussolini. En la Unión Soviética se había constituido la Unión Soviética, es decir, había ganado la revolución bolchevique y se había consolidado la figura de Stalin. En Alemania estaba a pasos de hacerse con todo el poder Adolfo Hitler. Y en España vivía una crisis que databa de más de 3 décadas largas, ¿no? Y que terminó, bueno, primero en una guerra y después en la dictadura de Francisco Franco. Y esa era la España esa era la Europa a donde Daniel y Civils con 14 años llega. Y es la España que hacía ya unos años, o unas décadas, vivían Consuelo y Dolores. Ellas llegan a España, son uruguayas, hijas de madre uruguayo, padre español, padre había sido el asesor legal de Emilio Reus, y eso lo había condenado al ostracismo dentro del propio Uruguay, ¿no? Porque muerto Reus, cargó con todas las culpas y las responsabilidades de las macanas que hizo Reus, don Santiago Aguiar. Creo yo que no tuvo mucho que ver o casi nada que ver con las tropelías que hizo Reus. Rápidamente, Emilio Reus vino haciendo un raíz de estafas que empezaron en España, donde unas bicicletas financieras, donde perjudicó hasta la propia reina de la época, María Cristina. Se vino a la Argentina, hizo también otro defalco enorme, y digo, ya que estamos, vamos a Montevideo. Y acá en Montevideo fue uno de los propulsores del Banco Nacional, que fue el invento y la condena, y que condenó para siempre a Julio Herrera Lloves, ¿no? Él, siendo un hombre joven, muere acá en Montevideo, y bueno, y allí está don Santiago, que era abogado y era el que lo manejaba los temas legales. Y obviamente hoy en día sería también, pero en aquel Montevideo, una villa, era muy difícil sacarse de encima el peso de esa mancha, ¿no? Y él no pudo recomponer su vida y se va con su mujer, y hasta entonces de 6 hijos, a Madrid. Y en Madrid le pasa algo similar. No puede recomponer su vida porque, bueno, en Madrid el desfalco había sido mucho más grande y había tenido unos ribetes judiciales tremendos. Había hasta ¿cómo se llama esto? Cuplés con el nombre de Reus y con las cosas que había hecho.
Y bueno, tienen la desgracia que pierden a un hijo por tuberculosis y a los meses muere doña Consolación o doña Consuelo, la madre de la familia, y las niñas, con 6, 7 años, van a parar a un colegio como pupilas, colegio de las hermanas Escolapias. Luego ahí surge la orden de las hermanas de María, que eran las monjas o hermanas Escolapias especialmente hacían énfasis en la educación como forma de rescatar socialmente a la gente, mujeres de avanzada, y trabajaban mucho con los barrios marginales de Madrid. Allí viven 12 años esas dos niñas que se van haciendo mujeres, y una de ellas decide ser monja y la otra no, la otra quería casarse y hacer una vida, digamos, normal. Y bueno, y ahí está es la historia de ellas dos, que yo decía las coincidencias, no sé si hablamos de las coincidencias, todavía no, pero capaz que lo tenemos para preguntar. Entonces te lo dejo a ti. Y bueno, y ahí está la historia de Dolores y Consuelo, ¿no? Que una sale del colegio y la otra sale y quiere ser monja y no puede porque tiene un problema físico que la condiciona para toda su vida. Pero sí siguen bajo una vocación cristiana y bajo los preceptos de la Iglesia Católica muy fuertemente siempre. Pero yo me fui al demonio o al diablo en la pregunta original. ¿Por qué esa persecución a la Iglesia? Bueno, esa persecución a la Iglesia es porque la Iglesia estaba primero España era un estado confesional, lo fue hasta la Constitución del 32, y se identificaba la monarquía muy desprestigiada con la Iglesia Católica, o la Iglesia Católica con la monarquía era una sola cosa. Lo que cuesta entender es ese odio, y varios de los personajes se lo preguntan durante el libro, ese odio que estalla en la primera quema de conventos y de iglesias en toda España desde el año 32, donde las milicias republicanas, milicias rojas, queman centenares de iglesias, conventos, colegios. Creo que hay 260 muertos, profanan tumbas y bailan en Madrid con los cadáveres en las calles. Es una cosa, digo, de una atrocidad que creo que un buen director de cine que queda lejos para imaginar tanto horror, ¿no? Y bueno, y ahí empieza esa paulatina y creciente discriminación y persecución hacia la Iglesia. Se da contradicciones como estas. Decíamos que Daniel Civil se había ido a estudiar a Madrid, al monasterio del Escorial, que era donde estaba el colegio Alfonso XII, colegio de reyes y señoritos, regido por los hermanos o los monjes agustinos, que bueno, el Escorial era el símbolo, aún hoy sigue siendo el símbolo arquitectónico mayor de la gloria perdida de España. Pero se da que el presidente de la República Española, Manuel Azaña, en los mayores periodos, y varios de sus integrantes habían sido egresados del monasterio del Escorial, del colegio Alfonso XII. Esas contradicciones, ¿no? En determinado momento la Iglesia, y uno se remonta, bueno, y hay un episodio allí en el libro también, a la época del Santo Oficio, aquella época oscura de la Iglesia, donde la Iglesia perseguía a presuntos herejes y mataba gente. Bueno, aquí se habían dado, se había producido un giro de 180 grados y eran los cristianos o los católicos o la Iglesia como institución la perseguida. Es el 14 de abril del 31 que España amanece república, como dices tú. Sí, amanece república después de siglos de ser un reino, con alguna excepción en la época de Bonaparte. Y entonces, no sé, es como si nosotros, no puede ser punto de comparación, pero es como si amaneciéramos mañana y fuera un reino ¿no? Y la república, digo, lo contrario. Entonces es un cambio institucional tan impresionante, pese a que se venía de una crisis económica, política, social, tremenda. Algunos datos creo que
nos dan una pauta, el analfabetismo en España. El analfabetismo en España, en la década del 30, llegaba al 50% de las mujeres. Y en el caso de los hombres andaban en el 46, el 47%. Haciendo la comparación, en el Uruguay de aquel entonces, reforma valeriana ya en curso hace mucho tiempo, las primeras leyes del vallismo también, nosotros no alcanzábamos al 20%, y era un disparate. Imagínense, en España el 50%. Bueno, los conflictos sociales eran enormes, se vivía una especie de edad media en la relación obrero-patrones, y un rey que era, para decirlo en pocas palabras, se lo consideraba el más tonto de los Borbones y el más mujeriego de los Borbones. Es decir, había una monarquía que vivía a espalda, quizás por eso de haber sido el imperio más grande del mundo, ¿no? Haber tenido todo y no tenerlo nada. Y la contracara de esa España es la generación de intelectuales más brillantes, que hasta el día de hoy solo se le compara con el siglo de oro. La generación del 98. La generación del 98, donde está Don Miguel de Unamuno, los hermanos Machado, Antonio Manuel, Ortega y Gasset, Valle Inclán, en fin, figuras que eran la conciencia de España. Y creo que la frase que mejor sintetiza el sentimiento de esa España, o de los españoles instruidos, y de la España todo, es lo que dice Don Miguel de Unamuno: me duele España. Esa frase tan conocida, o creo que muy conocida, creo que es una síntesis casi perfecta de del sentimiento que se apoderaba de los españoles. Y esos intelectuales van a tener intentaron jugar un rol fundamental en el Parlamento democrático. No lo lograron, pero sí intentaron que las cosas fueran diferentes. Era un rey que había nacido rey, sí, y que además ya tenía como la vida un tanto marcada, para los que creen en presagios, el atentado que sufre en el día del casamiento, por ejemplo. En 1907. Exacto. Atentado que presencian Dolores y Consuelo siendo niñas, toda la familia. Como todo matrimonio real, en todas épocas no había televisión, no había redes, por supuesto, pero sí fue una fiesta para España el casamiento de Alfonso XIII con la reina, que no me acuerdo el nombre, pero era nieta de la reina Victoria. Y el cortejo nupcial sale de la iglesia de los Jerónimos y va transitando por las distintas calles de Madrid, y al llegar, creo que es a la calle Mayor, no me acuerdo el número, estalla una bomba dirigida al matrimonio, ¿no? A los recién casados, que quien la lanza, que es un anarquista español, la lanza con tanta fuerza que pega contra el tendido de cables de los tranvías y rebota, y no le hace nada a los reyes, pero sí mata a 28 personas. Entonces es el comienzo de esa historia, creo que muy como es tomada como un presagio, ¿sí? como algo, bueno, de aquí en más no puede pasar, digo, no pueden pasar cosas buenas. Anteriormente el rey había nacido siendo rey, como tú decías, porque su padre murió 4 o 5 meses antes que él naciera de una tuberculosis fulminante. Antes había ordenado la vuelta, encargado al monasterio donde estaba estudiando Daniel. Daniel todavía no estaba en España, pero digo, todas las cosas se van como atando a los monjes agustinos de Filipinas, la educación y preservar el monasterio del Escorial, que es patrimonio de la humanidad, que es el lugar después del Prado con más obras de arte de toda España. Ustedes vayan llevando. Y ese rey, bueno, asume el poder, la corona, a los 16 años. Mientras tanto estuvo la reina María Cristina, su madre, como regente, ¿no? O sea que del vamos no tuvo un buen comienzo, ¿no? Con buen augurio. Al final del libro, cuando se entrecruzan las historias, cuando ya se vive la España que le duele a Unamuno, y cuando en palabras de Consuelo ya les robaron hasta la sonrisa, están en una mesa de un hotel,
Teófilo y Daniel Civils, también está Castellano allí, y es Castellanos el que le dice a Teófilo la hipótesis, ¿no?, que tiene acerca de por qué persiguieron con tanta saña, gracias, a Consuelo y a Dolores. Uno se pregunta cuando lee el libro, ¿cómo hace el escritor, cómo haces, Diego, para conjugar la frialdad objetiva, ¿no?, de los hechos empíricos de la historia con todo lo contrario, que es la calidez y la subjetividad que debe tener toda obra de arte, ¿no? Porque un libro es eso, una obra de arte. Entonces, el lector debe encontrar belleza allí, ¿no? ¿Cómo se conjuga eso? El hecho concreto y puntual, empírico y comprobable, las horas de investigación que uno te escucha y es maravilloso todo el conocimiento que hay detrás de eso, ¿no? ¿Cómo se conjuga eso con el arte? Yo te voy a contestar, o empiezo a contestarte, con algo que le escuché decir a Jorge Edwards, el famoso escritor chileno, premio Cervantes, hoy un hombre grande y uno de los mejores escritores que aún viven en estas latitudes, ¿no? Casi de la misma generación de Vargas Llosa, García Márquez. No es realismo mágico, pero él escribe novela histórica. Y cuando vino, creo que a presentar, no estoy seguro si fue, que es la historia de la moneda, un estupendo libro, no me acuerdo ahora exactamente el nombre. Yo estaba en esa conferencia de prensa, era periodista de Radio Sarandí, o trabajaba en Radio Sarandí, y recuerdo que un colega, no sé si fue Jorge Abondanza o alguien del país, le preguntó, bueno, ¿por qué usted escribe novela histórica y por qué no cuenta los hechos de la historia? Y Edwards, y fue una frase, estoy hablando de algo que sucedió hace más de 30 años, y lo tengo clarísimo, y lo he explicado en mi carrera de escritor. Edwards respondió, porque si yo contara la historia tal cual como sucedió, nadie la leería, y sería un escritor condenado al fracaso. Y es una enorme verdad, porque si en ese episodio que tú narras del libro, donde se encuentran Teófilo, Castellanos, Daniel, por supuesto, Civils, Teófilo Díaz, Teófilo Aguiar Mella es el hermano de Consuelo y Dolores, que era cónsul honorario en Madrid. Digamos que es el sobreviviente de ese episodio. Y se encuentran en Marsella. Claro, él está para embarcar después que suceden los hechos. Sí, que habla muy bien del presidente de la época, que era Gabriel Terra, enterado de los hechos. No solo Uruguay rompe relaciones diplomáticas con España, sino que además ordena de inmediato se ocupen de la familia sobreviviente, ¿no? Y envían, bueno, una partida especial para pagarle los pasajes, el regreso, etcétera, ¿no? Que podía haber quedado por ahí, pero no, eso es un gesto que tiene Terra, que me gusta rescatarlo porque ha sido un hombre, yo no lo he estudiado Terra lo suficientemente, ¿no? Pero muy, muy golpeado por la historia. Pero Gabriel Terra es el que, siendo presidente democrático, es el que ordena a Castellanos reconozca, expresa inmediatamente su apoyo a la República naciente ese 14 de abril, o sea, la noticia acá llegó el 15, y Castellanos, el propio 15, estaba entrevistándose con uno de los figuras más importantes de la República, diciéndole que el gobierno uruguayo y el Uruguay todo apoyaba la nueva institucionalidad. Y un día y medio después llegaba al reconocimiento oficial. Fue el primer país, Uruguay, del mundo en reconocer el nuevo régimen institucional de España. Y también fue el primer país en romper relaciones con ese régimen después que pasó lo que pasó. Pero bueno, ese episodio donde se encuentran Castellanos, Civils, bueno, el hermano de Dolores y Consuelo, en la letra pura es una carta y un informe de Daniel Castellanos al ministro de Relaciones Exteriores.
Yo lo que hice es recrear, en base a ese documento, recrear ese encuentro, que sí se dio, pero yo no sé si hablaron de eso. Seguramente deben haber hablado. Pero el informe de Castellanos es muy detallado, muy pormenorizado, obviamente, como exigían las circunstancias y como le gustaba escribir, porque Castellanos era un hombre cultísimo, de otra generación. Eso daría para hablar otro rato. Pero entonces lo que yo me pregunto es, ¿qué cambia de la historia? Y en vez de haber transcrito un frío documento detallado, yo siente en torno a una mesa con vista al puerto a un hombre al que le habían matado a sus 2 hermanas, a un embajador que estaba absolutamente conmovido y conmocionado por la situación, a su hijo que estaba a su ahijado que estaba absolutamente desencajado por lo que había visto y vivido. Bueno, no nos olvidemos que a todo esto, sí, lo de Dolores y Consuelo fue horrible, y pagaron su solidaridad y su expresión de su fe cristiana, digamos, aplicada con la vida. Pero Civil le salvó la vida entre 60 y 80 chicos, muchachos de su edad, y tenía 20 años. Entonces no nos olvidemos el rol que jugó cada uno de esos personajes. Y esos personajes en esa mesa en la que Castellanos dicen, esto formó parte de un complot. ¿Qué pasaba? Chile, en este orden, Chile, Argentina y Uruguay habían formado una suerte de, siguiendo su historia, su trayectoria, de banco de solidaridad contra gente, miles de personas que las milicias rojas estaban persiguiendo para matarlos. Llegaron a albergar, la embajada uruguaya, por ejemplo, llegó a albergar al mismo tiempo más de 1.500 personas. Tuvo que alquilar el piso lindero y el piso de arriba para darle cabida a toda esa gente. La embajada de Chile más, bueno, Argentina puso 2 barcos, uno el 25 de mayo, que durante casi un año estuvo sacando gente, más de 3.500 personas, sacando gente desde el puerto de Alicante, llevándolas a Portugal y a Francia. No las traían aquí, los ponían en tierras a salvo, salvaban sus vidas. Esas personas eran gente que opinaba distinto a la República, algunos religiosos, pero no la mayoría, pero gente que tenía una posición social determinada, es decir, declarados enemigos. Y esa gente se salvó gracias a esa solidaridad. Y las milicias lo sabían, lo supieron desde un comienzo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Fue mandar en cuotas un mensaje siniestro y terrible, ¿no? Porque digo, la muerte de Dolores y Consuelo es el último mensaje de esa sucesión de mensajes. Pero antes hubo el secuestro y violación de otra religiosa, y antes hubo la apropiación de una sede uruguaya también religiosa en Madrid, y finalmente fue lo de Consuelo y Dolores. Es decir, no se andaban con chiquitas. Si ustedes siguen haciendo lo que están haciendo, ustedes van a pagar así. Y bueno, fue cuando coincide que todos los diplomáticos se van se van de Madrid, y bueno, en Madrid quedan las embajadas, quedan al mando de sus cónsules o funcionarios pero los diplomáticos, en un gesto de protesta, indignación y rechazo, se van. Entonces, ese episodio contado, transcrito de un documento frío, quizás pueda llamar la atención o conmover o despertar el interés de gente, de historiadores o de políticos. Pero si yo quiero llegarle y sensibilizar a un público mucho más amplio, le tengo que dar un carácter de humanidad a esa situación. Y eso es lo que yo hago en prácticamente todos mis libros, ¿no? Y por eso es el más vendido del Uruguay. Yo te iba a proponer hablar de los temas del libro, porque hemos hablado bastante del argumento, de la historia. Tú recién introdujiste
algunos de los temas. Dices en el prólogo, en un momento es una historia de fe cristiana, y más adelante expresas, hubo 3 uruguayos que supieron y demostraron que la mejor forma de expresar solidaridad es ejerciéndola. Y me quería detener en eso porque en realidad los 3 personajes durante toda la historia hacen eso, aplicar la solidaridad, ¿no? Pero nunca la mencionan. O sea, en ningún momento ninguno de los 3 se jacta de estar siendo solidario, sino que directamente lo llevan a cabo. Qué importante sería que eso fuera más común de lo que suena cuando uno lo lee y que sirviera de ejemplo. Entonces digo, pasando raya, la solidaridad como uno de los temas fundamentales de la historia, de esta historia, ¿no? La fe cristiana, y me gustaría agregar un tercer tema que podría ser el amor incondicional y la hermandad entre Consuelo y Dolores, que es una historia apasionante, porque bueno, Dolores en todo momento decide brindar su vida a Dios. De hecho lo dice en un momento, si es lo que Dios quiere, dice, de mí moriré contenta, ¿no? O sea, ella decide ser monja, una enfermedad no se lo permite, aún así regala su vida al servicio. Y bueno, de hecho es una cuestión. Hay un momento del libro donde González, que es un jefe de ella, le dice, Dolores, no salgas con el crucifijo, se van a enterar que eres monja, y ella se lo saca y dice, no me importa, yo quiero que todo el mundo sepa, que, o sea, orgullosa de su decisión. Consuelo no, o sea, Consuelo no había decidido eso. Consuelo quería casarse, tenía su prometido, quería ser mamá, quería regresar a Uruguay. Sin embargo, cuando las milicias se llevan a Dolores y a Consuelo le avisan, en ningún momento ella duda o dice, no, bueno, la mando a buscar, ¿no? Sino que va ella misma, convence a otra de las hermanas del convento y salen juntas a buscarla, pese a que otra de las monjas les dice, no vayan porque no van a volver. Sin embargo, como que el amor de hermana hace que vaya a su encuentro y que no le importe más nada, y que no le importen sus propios sueños, ¿no? Sino regresar a casa con Dolores, cosa que finalmente no pasa. Hago esta introducción para que nos cuentes acerca de todas las coincidencias que descubriste investigando la historia de estas hermanas, ¿no? Que mueren al igual que nacen un mismo día. Sí, desde el nacimiento están condicionadas, o parecen estar condicionadas, porque, no sé si lo dije, nacen con diferencia de un año, el mismo día, en tiempos en que no había cesáreas, o sea, no se podía programar un parto. Son bautizadas el mismo día, un año después, al punto tal que el sacerdote que las va a bautizar dice, bueno, esto es más que una coincidencia, ¿no? A la misma hora, a las 18 horas. Exacto, a la misma hora, que además eso surge de las partidas de bautismo, ¿no? Y bueno, y de allí en más las coincidencias son como que la vida de una está enrabada con la de la otra. También hay coincidencias con Daniel. Daniel queda huérfano de padre, por eso se va a España, y Dolores y Consuelo, bueno, ingresan al colegio porque quedan huérfanas de madre. Y tú vas viendo a lo largo de no quiero contar todo el libro, por la gracia que lo lean, y bueno, y en el momento de entregar sus vidas también vuelven a ser las coincidencias, y hay como una suerte de, yo qué sé, alguien podría decir telepatía, pero hay como una comunicación, aún sin comunicarse, permanente entre esas dos hermanas. Cuando se da la primera quema de iglesias y de conventos, Dolores se vuelve loca al enterarse por la radio, ¿no? Fueron 3 días que Madrid fue un pandemonium, Madrid, toda España, pero Madrid, Málaga y Sevilla fueron los lugares más afectados. Y ella, desesperada, quiere encontrarse con su hermana, saber de su hermana, pero en el fondo tenía la confianza y la certeza que su hermana estaba bien. Y
bueno, y llegado la hora de hacer realidad eso que tú decís, no expresaban la solidaridad verbalmente. Digo, ¿por qué no la expresaban? Porque para ellas era un deber moral ser solidarios, no solamente entre las hermanas, sino ser solidarios con aquel que pasaba hambre, pasaba frío. ¿A cuántos salvan ellos? Salvan a un montón de... Digo, ¿cuál es la función de ellas en determinado momento cuando la cosa se pone muy espesa, donde a ese Madrid a la gente le han robado hasta la risa? La misión de ellas es refugiar a religiosas en casas de ex compañeras de estudios, en casas, ponerlas a salvo, sacarlas de las iglesias y de los conventos. Un dato, las cifras que son a veces tan terribles, pero que grafican tan bien. Entre 1935 y el final de 1936, o sea, la guerra civil, el alzamiento se produce el 18 de julio de 1936. Tomemos el 1 de enero del 35 y el 1 de enero del 37, o sea, un año entero, ¿no? ¿Digo bien? Sí. Ahí se produjeron 6.535, 37 asesinatos de sacerdotes, monjas, y lo que es tan terrible como el anterior, seminaristas, es decir, chicos de 15 y 19 años. Están las masacres de Paracuellos, donde bueno, hay personajes de la historia todos los profesores de Daniel mueren en esa masacre. Decenas de docentes, de profesores que eran curas, los matan por el solo hecho de ser curas. Y bueno, entonces en ese momento esta gente lo que cree es aplicar y llevar y demostrar en los hechos. Yo creo que en ningún momento se cuestionan lo que tienen que hacer. Hacen lo que sus propias conciencias les indican. Es decir, en ningún momento ni Consuelo, ni Dolores, ni Daniel se preguntan ¿por qué yo tengo que salvar a fulano o a mengano? No, los salvan, o hacen lo posible por salvarlos. Hay otra gente que no corrió con esa misma suerte. Lo mismo los embajadores. No era función de los embajadores salvar gente. Y sin embargo salvaron, por lo pronto, estos 3 embajadores, Castellanos, García Mansilla, y no recuerdo el nombre del chileno, salvan la vida a más de 3.500 personas. No es una obligación de un embajador salvar gente. Y lo hacen. Entonces creo que es una demostración muy fehaciente de la coherencia, de lo más difícil que es para todo ser humano, y yo me pongo en el primero en la fila, ¿no? Ser coherente con lo que uno piensa y hace en la vida. Y aquí hay una demostración también de coherencia, ¿no? También quiero decir que hemos hablado mucho de la Iglesia Católica, etcétera, que este no es un libro sobre la Iglesia Católica, es un libro sobre la antesala de la Guerra Civil Española. Tampoco es un libro sobre la Guerra Civil Española. Uno le puede entrar a esta historia por distintos lugares. Bueno, por el tema de la fe católica, por el tema de la solidaridad, por el tema de la historia de amor, que también lo hay, por el tema de la guerra, o por el tema de esa España y de los intelectuales españoles que un papel tan importante jugaron a lo largo de toda esta historia. Voy a agregar una más. El título, Cuando todo pase, ¿no? En este momento que también estamos viviendo todos y que además es histórico también, que estamos como acostumbrándonos a supeditar nuestra felicidad y nuestros encuentros y todo lo que tenía que ver con lo cotidiano para nosotros a cuando todo pase, cuando en realidad ni siquiera no sabemos, no tenemos idea cuándo va a ser eso, cuando todo pase, ¿no? De hecho, en el libro es una frase que se repite varias veces y la mayoría de ellas no llegan a darse. Cuando dicen, cuando todo pase y nos volvemos a ver en Montevideo, eso no ocurre, ¿no? O sea, siempre que se menciona no sucede lo que va a pasar después. Solamente pasan 2 veces. Una es el regreso de Teófilo, que es el hermano de Consuelo y Dolores, con su señora y sus hijos,
y el otro que es a medias, porque es el regreso de Dolores y Consuelo, que en un momento de la obra dicen, bueno, cuando todo pase queremos volver a vivir en Uruguay, y eso no ocurre. Ocurre en realidad luego de que ya fueron asesinadas, y es Juan Pablo II, ¿verdad?, quien las beatifica en 2001, ¿puede ser? 2001, sí. Y vienen sus restos en 2006. Juan Pablo II beatifica ese día a Consuelo y Dolores y 240 más mártires españolas de la Guerra Civil, ¿no? Bien, cuando todo pase, ¿fue pensado como un guiño al lector para, bueno... No. Lo primero que me dijo mi editora, Claudia Garín, sí, estaba escribiendo sobre la pandemia. Claro. Por supuesto que en broma, porque ella sabía muy bien en lo que estaba trabajando. Pero se dio, a mí los títulos es lo último que me surge en los libros. Y esto venía manejando, y en determinado momento medio que no le encontraba un título que abarcara a toda la historia. En algún momento fue Sin Dolores no hay consuelo. Y iba ganando ese en el ranking. Digo, bueno, pero ahí estoy dejando fuera a Daniel y todas las circunstancias. Claro. Y quizás lo estoy circunscribiendo a un tema exclusivamente religioso, que no lo es. Y venía manejando, y digo, bueno, y cuando todo pase, porque ¿qué era lo que la gente se preguntaba en esa época? Todos los personajes, ¿no? Incluso los menos, digo, no solamente los protagonistas, sino los secundarios, se preguntaban, bueno, ¿cuándo va a pasar esto? Dos cosas se preguntaban. ¿Por qué tanto odio? ¿De dónde sale el odio? Y lo otro, que era una expresión de deseo, era cuando todo pase, ¿no? Y quedó cuando todo pase, porque me parece que es eso, ¿no? Pese a que legítimamente la gente lo pueda asociar con el COVID y toda esta historia que ojalá el año que viene estemos diciendo así, bueno, ya pasó. Pero no, viene por ahí. Bien, los profesores de literatura hacemos eso a veces, vemos como simbolismos donde no los hay. No, bárbaro, porque si eso, uno cuando entrega el libro y ya se publicó, es propiedad de los lectores y bueno, en este caso de los docentes. Me parece fantástico que sugiera cosas. Bueno, para terminar, obviamente los vamos a invitar a todos a que compren y lean el libro, no se van a arrepentir. Yo sé que, Diego, ¿tú querés leer algo? No sé si tú querés. Yo voy a leer algo primero y después yo sé que tú vas a querer leer otra cosa. Yo voy a terminar como empieza el libro, que es con unas palabras del prólogo que a mí particularmente me gustan mucho, porque de alguna forma lo presenta y también nos invita a todos a seguir descubriendo la aventura del libro. Dice, hay historias que nos emocionan y nos conmueven. Hay historias que nos sublevan y están también las que nos interpelan y nos hacen reflexionar. Hay historias que es imprescindible conocer porque nos hacen mejores personas. Bueno, yo pienso justamente eso de este libro, que uno después de leerlo se hace un poquito mejor persona de lo que era antes. Así que gracias por eso, están todos invitados a leerlo. Y bueno, yo voy a agregar muy poquito más. Antes que nada, un agradecimiento muy especial a la gente del Hotel Barradas, que bueno, una vez más nos abrió las puertas para estar aquí reunidos. Ojalá que todo pase y que el año que viene volvamos a tener esas reuniones tan multitudinarias. También agradecerle a la editorial Planeta, que formo parte desde cuando todo pase de su elenco de escritores. Contarles que gracias a Planeta este libro va a estar, se va a publicar en mayo en Buenos Aires, en Argentina, en Chile, en México, en Colombia, y que estamos esperando la confirmación de la fecha para cuando salga también en España. Y bueno, y agradecerles a ustedes que, protocolos mediante, han venido a acompañarnos en esta tarde de carnaval. Agradecerle mucho a Virginia, que es la segunda vez que me acompañan en una presentación, y sí,
no hay 2 sin 3, ¿eh? Y bueno, y leerles algo muy breve, que no sé si es un poema, es unos versos, o simplemente una reflexión de San Agustín, que creo que retrata muy bien el espíritu de esta historia y de los personajes de esta historia. Dice así: ama y haz lo que quieras, porque si callas, callarás con amor, porque si gritas, gritarás con amor, porque si corriges, corregirás con amor, si perdonas, perdonarás con amor, si tienes el amor arraigado en ti, ninguna otra cosa, sino amor, serán tus frutos. Muchas gracias.